Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Eh, Tengo que confesaros, mis queridos hermanos, que estoy eh, muy molesto. Perdonadme un momento que me doy cuenta que el micrófono no está exactamente como debe de ser. Perdonadme. Tenía que haberlo hecho antes, pero lo vi ahora mismo. Perdón. Tengo que confesaros que estoy muy enfadado, muy molesto. Porque después de la última reflexión, eh, he tenido algunas conversaciones y he recibido algunos mensajes que no me gustan nada. Sobre todo de personas que consideraba que son cercanas a mí y que puedo confiar en su criterio, en su palabra, pero me doy cuenta que últimamente están pasando cosas muy extrañas, muy extrañas. Yo lo he dicho que el Espíritu de Dios se está retirando. Entonces esto hace que ocurran en medio de nosotros cosas muy, muy raras. La última reflexión os dije que aquella era la última para este año. Pero como ya me ha pasado en varias ocasiones, no es la primera vez, eh, tengo que volver a recapacitar. Porque al hablar con Dios, Dios puso en mi mente y insistió de que tengo que presentar este mensaje, porque no queda tiempo, ¿verdad? Y que mucha gente, desgraciadamente, está en confusión, pretende haber salido de Babilonia, ¿verdad? De la confusión, pero no saben que la Babilonia está aquí. Porque cuando nosotros decidimos actuar según el parecer de cada uno, obviando lo escrito está, nosotros no sabemos que en realidad dejamos entreabierta la puerta para que el enemigo haga de lo suyo. Así que Dios puso en mi mente y insistió, y no dejo de recordar a Jeremías, el pobre, que decía, ¿para qué hablarle a este pueblo? Total, no quiere escuchar, no le interesa, ¿verdad? Pero al mismo tiempo dice, te siento en mis huesos, ¿verdad? Ese calor, ese ímpetu que Dios pone y dice, habla, tú habla. Y lo demás déjalo en mis manos. Y, y eso es lo que está pasando. No digo esto porque no necesito argumentar nada de nadie. Si por mí fuera, lo he dicho muchas veces, si por mí fuera, eh, dejaría de hablar. Honestamente, dejaría de hablar. Pero el que me llamó de las tinieblas necesita a alguien capacitado para dejar este mensaje de Juan el Bautista, de Elías, un mensaje directo, tajante, claro, nítido, de tal modo que esta última generación pueda entender claramente cuál es su posición, dónde está, para que de esta manera pueda hacer una elección. Recuerden
que todos tenemos que hacer una elección. Y esa elección tiene que ser con conocimiento. Y para eso es necesario que Dios hable. Y para eso es necesario que nosotros, cuando habla Dios, tenemos que tomar una decisión. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, mis amados. Hoy vamos a hacer una introspección y ver si sabemos dónde estamos, con quién caminamos, ¿verdad? Porque yo puedo creer y tener una opinión y me puede parecer, ¿verdad? Pero la cuestión es, ¿qué cree Dios? ¿Él también está de acuerdo conmigo? Y eso es precisamente lo que vamos a tratar de entender hoy, mis amados. El título de nuestra reflexión de hoy es, pero sabemos de dónde es. Y hoy vamos a tratar de entender si sabemos de dónde es, ¿verdad? Vamos a entrar en nuestra reflexión. Primero vamos a investigar las escrituras. Vamos a ver si sabemos de dónde es, ¿verdad? Juan 7:27 dice lo siguiente, pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Y vamos a ver si esta afirmación es correcta. Porque creo que nosotros, como ellos, pensamos que sabemos. Pero vamos a ver si ellos sabían, para que después veamos si nosotros sabemos, ¿verdad? O simplemente creemos, nos parece, ¿sí? Se nos da la impresión, pero a lo mejor estamos engañados, ¿verdad? Mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Y vamos a ver si, primero, si sabemos de dónde era. Ahora veremos de quién habla. Por supuesto que habla de Jesús. Y luego vamos a ver si nadie sabrá de dónde sea. ¿Había revelado Dios de dónde será Jesús? ¿Lo había revelado? Vamos a ver si lo había revelado o no. Deuteronomio 18, del verso 15 en adelante. Dios promete a un profeta como Moisés. Y dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. Y dice, a él oiréis. ¿Qué dijeron ellos antes? Que cuando venga el Cristo, no sabremos de dónde es. ¿Verdad? ¿No era este el texto? ¿Verdad? Nadie sabrá de dónde sea. Nadie sabrá. ¿Había revelado Dios de dónde será? ¿Lo saben ellos? ¿Lo sabían ellos? ¿Lo sabemos nosotros? ¿Sabemos de dónde era Jesús? ¿Verdad? Dice, profeta de en medio de ti, de la humanidad. Uno como nosotros, dice, de tus hermanos. Dice, como yo, dice Moisés. Uno como yo. Moisés es el tipo de Cristo, ¿verdad? Pues de en medio de nosotros vendrá, ¿verdad? Sin embargo, los judíos dijeron, nadie sabrá de dónde es. Al mismo tiempo dijeron, sabemos de dónde es. ¿Lo sabían? ¿Lo sabemos nosotros? Sigamos, dice, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más a este gran fuego para que no muera, ¿verdad?
y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú. ¿De dónde tenía que ser Jesús? De medio de la humanidad. Uno como nosotros. ¿Uno como nosotros? ¿Seguro? Entonces, ¿quién murió en la cruz? ¿Uno como nosotros? ¿Estamos seguros? Si esto es así, ¿dónde se hizo la expiación? Porque el precio por el pecado lo tenía que pagar uno igual a Dios. Pero Dios dice que este profeta será de medio de nosotros, uno como nosotros, nuestro hermano. Entonces ya desde Deuteronomio mismo, tanto los judíos como en nuestra era, los gentiles, están profundamente engañados. No engañados, no. Profundamente engañados. ¿Verdad? Dice, y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Sabían quién es Jesús? ¿Sabían de dónde era? ¿Había algo para poder identificar a este profeta? ¿Podían identificarlo? ¿Podían saber quién es? ¿Y de dónde procede? ¿Y en nombre de quién habla? ¿Sí? ¿Tenían testimonio? Claro que sí, por la misma boca de Dios, ¿verdad? Dice, mas a cualquiera que, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Recuerden el pacto eterno. Lo hemos estudiado en varias ocasiones, ¿verdad? ¿Qué está diciendo aquí? Allá donde esté Cristo, cuando habla o actúa, habla al Padre. ¿Recordáis el pacto eterno? Aquí está. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Quién habla aquí? Habla Dios, habla el Padre, ¿verdad? Dice, y yo le pediré cuenta al que no quiere escuchar, ¿verdad? Dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar. Esto es muy importante porque hoy vamos a ver si realmente identificamos cuando habla Dios o no. Si alguien está enviado por Dios o no. Si tenemos alguna manera de identificar quién está llamado por Dios y habla en nombre de Dios y quién no, ¿verdad? Y vamos a ver si hay alguna forma de poder distinguir quién es de Dios, escogido por Dios, enviado por Dios, hablando en nombre de Dios o no. Y fijaos lo que dice Dios, porque esto no es un juego, mis amados. Esto no es un juego. El que se atreve a hablar en nombre de Dios sin haber sido llamado por Dios, cuidadín, queridos, cuidadín. Esto no es un juego. Esto son palabras mayores, ¿verdad? Dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos. Aviso la Odisea, maestros, el tal profeta morirá. Y profeta es un enviado por Dios, un mensajero de Dios. Lo único que hace un profeta es transmitir lo que Dios le da. Punto. Sin más. Dice, y si dijeres en tu corazón,
Atentos, queridos. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Dice, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Queridos, vuelvo a recalcar, ¿quién es Jesús? Tenían que saber ellos quién es Jesús y si habla en nombre de Dios o no, y si es enviado por Dios o no. ¿Sí? Por lo tanto, Jesús es un hermano nuestro, uno como nosotros, como yo, uno como yo y como tú. ¿Quién murió en la cruz? ¿Dónde se hizo la expiación? ¿Podemos nosotros hoy saber quién habla en nombre de Dios y quién no? ¿Quién presume de hablar en nombre de Dios, pero no? Hoy vamos a ver si podemos identificar esto, queridos. Porque nosotros creemos muchas cosas. Pero ¿está escrito? Esa es la gran pregunta. ¿Está escrito? ¿Este profeta que enviará Dios coincide con lo que cree el cristianismo? ¿Coincide? Vamos a ver. Vamos a ver si sabían quién es él. Dice, incredulidad de los hermanos de Jesús, Juan 7, del versículo 7, Juan 7 del 1 en adelante. Dice, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Pero sí sabían de dónde era, ¿verdad? Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Sabían sus hermanos quién era Jesús? ¿De dónde y en nombre de quién hablaba? Porque ni aun sus hermanos no creían en él, ¿verdad? O creían en él. Vamos a seguir con las escrituras, ¿verdad? Juan 7, de versículo 25. ¿Es este el Cristo? Dice, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este quien buscan para matarle? Lo buscan para matarle. Al tiempo que decían que sí lo conocían, ¿verdad? Entendían quién era, cuál era su llamado, en nombre de quién hablaba, ¿verdad? Vamos a ver si podían entender o no podían entender, ¿verdad? Dice, pues mirad, habla públicamente, y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido, verdad, los gobernantes que este es el Cristo? Dice, pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga a Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, atentos, Jesús entonces, a esta incógnita que tenían en su mente, les da señales. Les dice de dónde era. ¿Y cómo lo hace? Fijaos, Jesús entonces, enseñando en el templo, ¿qué hacía? Enseñaba. ¿Podemos identificar quién es y en nombre de quién habla? ¿Podemos? Claro que podemos. Porque no se olvide el texto de Deuteronomio 18, ¿verdad? Dice, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, ¿verdad? Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Si vosotros no conocéis,
Entonces, la pregunta más importante aquí es, ¿y de quién sois? Si vosotros no conocéis al Padre, ¿de quién sois? Y ahora Jesús les contesta, ¿quién es Él? Dice, pero yo le conozco, porque de Él procedo y Él me envió. Ups. Ups. Y hoy sabemos quién es, cuál es el mensaje, cómo se manifiesta. ¿Sabemos? ¿Podemos identificarlo? Por lo escrito está, ¿podemos identificarlo? ¿Sí? ¿Podemos saber hoy cómo habla y qué es lo que habla? Vamos a seguir. Juan 6:2, perdón, 6:2 no es. Es posible que aquí haya un error, pero bueno, Juan 6 debe de ser seguro. Pero en fin, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Ahora es interesante su afirmación. Porque sí se acordaron que no tenía padre. ¿Verdad? Sí que lo sabían eso. Sí que era un hijo, pero que no era de José. ¿Verdad? Sin embargo, ahora le dan la vuelta a la tortilla, ¿verdad? ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Es verdad la afirmación? No es verdad, pero acabamos de leer antes. Jesús dice, yo le conozco, yo conozco a mi padre. Pero vosotros, ¿quién sois? Esa quizás es la pregunta más importante. ¿Quién es vuestro padre? ¿Por qué no me conocéis? Es válida hoy. Hoy es válida. ¿De quién somos? ¿Conocemos a Jesús? ¿Su mensaje? ¿A sus mensajeros? Buenas preguntas, queridos. Hoy es día de introspección, ¿verdad? Mateo 13. Jesús en Nazaret. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Había señales que puedan ver quién era, de dónde venía y cuál era el mensaje? ¿Podían entender? Por supuesto que sí. ¿Pero por qué no entendían? Claro, porque no tenían un padre común. La pregunta no era, ¿y este quién es? La pregunta es, ¿de quién soy yo? ¿De quiénes somos nosotros? ¿El padre de él es también nuestro padre? ¿O nuestro padre es un otro? Y por eso no le conocemos. ¿Verdad? Aunque creemos y afirmamos que sí. ¿Verdad? Lucas 23. Jesús ante Pilato. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, tú lo dices.
Interesante cómo contesta Jesús, ¿verdad? Le devuelve la pregunta. ¿Tú lo dices? ¿Lo crees? ¿Hay algo que demuestre esta realidad? Dice, Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hay en este hombre. Curioso pensamiento y curioso resultado del pensamiento. ¿Qué hacían aquellos que pretendían ser el pueblo de Dios? Acusarlo y matarlo. Mientras decían que lo conocía, la auténtica realidad es que no le conocía. Ni quién le ha enviado, ni en nombre de quién hablaba. ¿Verdad? Sin embargo, Pilato, uno que no pretendía ser pueblo de Dios, ni conocer a Dios, ni nada por estilo, Pilato dice, ante vuestras acusaciones, yo no hallo ningún delito aquí. No hay acusación. Sois mentirosos, debería de haber dicho, ¿no? Sois mentirosos y engañadores, acusadores de los hermanos, verdaderos hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos había? Uno solo, Jesús. Él es la cabeza de la humanidad. ¿Y dónde está toda la humanidad? Con un otro padre. La pregunta que se les devuelve al pueblo, ¿verdad? ¿Tú quién eres? Mientras creían saber de dónde era, aquí le acusa. Tú dices que eres el Cristo. Pero nosotros no reconocemos esto. ¿Quién eres? ¿Verdad? Y la pregunta más importante aquí es, ¿y quién es el pueblo? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Lo sabéis? Creéis saberlo, pero no lo sabéis. No lo sabéis. Dice, ningún delito había en este hombre, pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Alborota al pueblo. Es un mentiroso y un engañador. Jesús. ¿Y cuál es la acusación? Declara que Él es el Cristo. Es un mentiroso, es un engañador. No es. ¿Conocían las Escrituras? Su pretensión de ser el pueblo de Dios era real. ¿Quién era el pueblo de Dios? ¿Y quién era el pueblo del enemigo? Jesús. El único era el pueblo de Dios. Conocía a Dios, al Padre. ¿Y quién eran ellos? ¿Quién era su Padre? Cuidado que está pasando hoy, mis amados. Más de lo que creemos o estamos dispuestos a aceptar. Está pasando hoy. Jesús sentenciado a muerte. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este nombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Por lo tanto, como buen juez Pilato debería de haberle dicho, sois unos mentirosos, engañadores, acusadores, falsos. Porque Pilato no encontró delito en él. Ninguno. ¿Es posible que pase hoy? ¿Puede pasar hoy? Que creamos que somos lo que en realidad no somos. Que tengamos una pretensión, pero que sea falsa, engañadora. Y que en realidad no sabemos más que acusadores de los hermanos, los verdaderos.
Dice, y ni aun Herodes, porque os remitía a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho a este hombre, Herodes, que no sé si había más pervertido, ¿verdad? Dice, le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Dice, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barabás. Interesante. Mientras estaba acusando a Jesús de alborotar el pueblo, de querer hacer justicia en nombre de Dios en medio del pueblo de Dios, pide al juez, a Pilato, que le suelte a un criminal y que mate al que no tiene delito. Curioso juicio de valores aquí. La pregunta fundamental es, ¿quién es quién? ¿Quién es quién? Dice, mas toda la multitud dio voces a uno diciendo, fuera con este y soltanos a Barabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Había sido juzgado, había sido encarcelado. Sin embargo, entre el que estaba sin delito y el que estaba con delito demostrado, juzgado, sentenciado, el pueblo que pretende ser pueblo de Dios en justicia, piden que suelte al criminal y que maten al que está sin delito. ¿Quién es quién? Buenísima pregunta, queridos. Buenísima introspección. Dice, les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. ¿Pero cuál es la culpa? ¿En base a qué fundamento? Crucifícale. Dice, él les dijo por tercera vez. Por tercera vez. Eso tiene un significado, ¿verdad? Dice, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, aunque esto era también una injusticia, castigarlo ¿para qué? Por el griterío, ¿verdad? Por la insistencia, por manifestarse el espíritu del enemigo. Porque si no hay culpa, ¿qué castigo? ¿Con qué fundamento? Dice, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. No necesitamos juicio. No necesitamos ni siquiera un delito. Lo único que queremos es que lo mates. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién, queridos? Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y les soltó a aquel que había sido echado a la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Queridos, quiero que estéis muy atentos, porque este es un tipo de la realidad de hoy, queridos. Esto está pasando hoy. Y mucha gente que cree haber salido de Babilonia, cree obrar en justicia, cree amar, no saben lo que están haciendo. No lo saben. Dice, pero este sabemos de dónde es. La pregunta que surge y retumba, ¿lo sabían? Si no lo sabían,
ante la demostración me remito, si no lo sabían, ¿por qué no lo sabían? Y la pregunta que resulta también de aquí es, ¿quién eran ellos? Porque ellos creían una cosa, pero los frutos demostraban todo lo contrario. ¿Quién eran ellos? ¿Quiénes somos nosotros? Y ahora volvamos a nuestra realidad. ¿Y nosotros? ¿Sabemos cuándo habla Dios? Y sobre todo, ¿y cómo lo hace hoy? ¿Conocemos nosotros las escrituras más que ellos? ¿Podían haber sabido quién era Jesús y de dónde tenía que proceder? Deuteronomios 18 es fundamento para todo el Evangelio. Porque desgraciadamente no solamente ellos no sabían quién era Jesús y de dónde procedía, y en nombre de quién hablaba y con qué poder, sino que nosotros hoy estamos tan confundidos, sino más, que ellos entonces. Por lo tanto, vuelvo a preguntar, ¿y nosotros? ¿Sabemos cuándo habla Dios y cómo lo hace? El mensaje final de Dios. Necesitamos contestar a estas preguntas, a estas incógnitas, ¿verdad? Dice, pregunto yo, ¿está proclamando este ministerio el mensaje final de Dios? ¿Sí o no? Y aquí me voy a parar un momento. Como os dije al principio, estoy muy molesto, muy enfadado. Y sé, ya lo sé que con esto os doy pie para que digáis qué espíritu, qué historias y tal. En fin, yo podía demostrarlo que otra vez estáis equivocados. Yo sé por qué estoy molesto y sé por qué estoy enfadado. También sé en nombre de quién hablo. Y también sé quién es mi Dios. Por los frutos lo conoceréis. Pero estos días, al hablar con un hermano y al ver la última reflexión, donde yo afirmé que no me amáis, que no amáis, ¿verdad? Bajo la excusa de que estamos ayudando a los pobres, sirviendo a los pobres y a los necesitados y tal, bajo esta excusa, no amáis a vuestro prójimo. Y basándome en lo escrito está, que ya fue presentado con anterioridad, os enseñé cuál es la escala de valores que el mismo Dios colocó. No soy yo, no. Yo os presenté lo que está escrito. Luego ya vosotros tenéis que hacer vuestra propia valoración. Pero yo basándome en lo escrito está, dije, yo no soy vuestro prójimo. No me amáis. Entonces este hermano, con un tono bastante enfadado, molesto, me dice, pero ¿y tú qué sabes, Gabriel? ¿Cómo te atreves tú a afirmar que los hermanos no aman? Entonces, bajo la influencia de Dios, el Espíritu, yo le devolví la pregunta. Digo,
¿está proclamando este ministerio el mensaje de Dios? Y el hermano me contesta, dice, no estoy 100% seguro. Y no es la primera vez cuando le hago esta pregunta directa, pero como es un hermano al que amo y respeto, lo he tolerado hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero en esta ocasión me he enfadado muchísimo, porque mi pregunta es, si tú eres un hijo de Dios, lo digo en términos generales, ¿verdad? No me refiero a él, porque con él puedo hablar en cualquier momento y hablo tal cual. Ya deberéis de conocerme, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones me contestó de una manera evasiva, esquiva, ¿verdad? Para no contestar a la pregunta. Pero ahora pregunto yo, si tú eres un hijo de Dios como pretendes y crees, ¿cuál es nuestro deber? ¿Cuál es la exigencia que Dios tenía con el pueblo de Israel? Tenían que conocer a ese profeta que envía Dios y que hablaría en su nombre. Tenían que buscarlo, tenían que conocerlo, tenían que saber de dónde es. ¿Había alguna forma de identificar quién era y en nombre de quién hablaba? Sí, bien. ¿Y hoy? ¿Podemos nosotros identificar si un ministerio está escogido por Dios, enviado por Dios, con un mensaje de Dios hoy? Ayer mismo tenía una conversación con un otro hermano, que está en nuestro grupo, ¿verdad? Bueno, en realidad están los dos en el grupo, ¿no? De Telegram. Y en esta conversación me estaba diciendo que en su búsqueda de encontrar a estos mensajeros finales que tendrán un mensaje semejante al mensaje de Elías y de Juan el Bautista, es decir, un mensaje directo, nítido, claro, específico para el final del día de la expiación, que está revelado en las Escrituras, ¿verdad? Entonces, él me revelaba que antiguamente había muchos ministerios a los cuales seguía en su búsqueda de encontrar el ministerio de Cristo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, este ministerio tiene que ser de Cristo. O es de Cristo o no es de Cristo. Punto. Así de claro. Si el ministerio proclama, escrito está 100%, debemos de entenderlo. ¿O es que no buscamos a Cristo? Y si no lo es, pues no lo es. Punto. Y claro. Ante la pregunta directa al final del día de la expiación, es decir, hoy, ¿cuál tiene que ser mi respuesta? Tu respuesta. Pues debería de ser clara, sí o no. Cuando tú estás evadiendo la respuesta, la pregunta importante es, ¿de quién eres? ¿Estás buscando a Cristo? ¿Entiendes su mensaje? ¿Has identificado a su mensajero? ¿Sabes quién es? ¿En nombre de quién habla? Son cuestiones importantísimas, queridos. Si queremos no estar confundidos o en Babilonia, que es lo mismo. Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, es decir, una respuesta esquiva, evasiva, política, ¿verdad?
de mal procede, es del enemigo. Y yo vuelvo a preguntar, ¿de quién eres? Lo digo en general. ¿De quién somos? ¿De Dios? ¿Es nuestra respuesta ante una pregunta directa tal como Dios exige de nosotros? ¿Clara, firme, contundente? ¿O estamos en confusión? Y si estamos en confusión, ¿por qué? ¿Conocemos el mensaje de este ministerio? ¿Conocemos la obra de este ministerio? Cuando este ministerio dice, no me amáis, por los frutos he de conoceros, no por afirmaciones, ni por opiniones, ni por pareceres, sino porque lo sé. Y lo puedo demostrar. Lo que es curioso es que este hermano con cual hablé ayer es un fiel seguidor de este ministerio y también fiel apoyando el ministerio. Curioso que él entendió el mensaje. No se sintió ni ofendido, ni atacado, ni presionado en su conciencia. Él no sintió nada de eso. Pero otros sí. Sí se sintieron atacados, molestos, diciendo, ¿cómo te atreves? ¿Sería por la infidelidad? ¿Sería porque no somos lo que pretendemos ser? ¿Podría ser? Es tiempo de despertar, mis amados. Es tiempo de conocer. Juan 17:3. Hemos de conocer al único Dios verdadero, al Padre, y a nuestro Señor Jesucristo, y cómo obra Él. ¿Cómo se nos revela Él? ¿Cómo purifica a su pueblo en el día de la expiación? La novia ha de buscar y ha de conocer al novio. Porque si no, el novio no se casa con esa novia. El novio no se casa con esa novia, que ni le busca, ni le ama, ni le obedece, ni le conoce. Sigamos. Vamos a ver si podemos hoy identificar quién es quién y quiénes somos. Dice, en cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado tanto en el mundo como en la iglesia. En la iglesia, el pecado. Pero ¿quién es la iglesia? Si el pecado está en el mundo y en la iglesia, ¿quién es quién? ¿Y cómo purifica Dios el pueblo en el día de la expiación? En cada generación, Dios envió siervos tuyos para reprobar el pecado tanto en el mundo como en la iglesia. Dios envió siervos. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son esta gente? ¿Sabemos quiénes son? ¿Podemos saber quiénes son? ¿Sí? ¿Y por qué no lo sabemos? ¿Por qué contestamos políticamente?
de quiénes somos. Dice, pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Pero Gabriel, ¿cómo te atreves? ¿Cómo puedes tú decir a tus hermanos que no aman? Por los frutos. La verdad clara y pura. Ah, que a mis hermanos no les gusta la verdad clara y pura. ¿Y de quién son? ¿De quién son? Pero los hombres desean que se les digan cosas agradables. No les digas a los hermanos que no quieren, que no aman, pero puto que dicen. Pero si hacen una obra tal cual, no sé qué, no sé cuánto, a los pobres, a los desamparados, a los tal. Sí, está bien. Pero ¿quién es su prójimo? Porque nosotros somos capaces de convertir a Jesús en un pecador. Jesús vino a los suyos, a los judíos. No se fue a otros. Un pecador, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que los otros no son su prójimo? ¿Cómo nos gusta torcer el Evangelio, verdad? ¿Cómo nos gusta estar en desobediencia? Si Dios no tiene un pueblo, no hay mensaje, no hay pueblo, no hay nada. ¿Sabéis quién es el ganador? El enemigo. ¿Con qué mensaje? Ama, Dios te ama. Tú quita lo que es de Dios y haz otro tipo de cosas. Pero Dios dijo que los diezmos son para Él, les pertenece a Él. ¿Y eso qué significa? Porque yo le dije a este hermano, digo, ¿tú conoces Malaquías 3? Le digo, no, yo conozco Malaquías 3. ¿Seguro? Los diezmos son exclusivamente para Dios, para su ministerio. Y las ofrendas son para la iglesia y para los pobres. Pero Gabriel, ¿qué dices? Lo que está escrito. Lo que está escrito. Entonces, ¿podemos tomar lo que le pertenece a Dios y desviarlo a otra fuente? ¿Podemos hacer esto? ¿De quiénes somos? Dice, en cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado. ¿Y los demás quién eran? ¿A quién servían? Tanto en el mundo como en la iglesia. ¿Por qué necesita Dios enviar sus siervos, sus mensajeros, con su mensaje? ¿Los otros a quién sirven? ¿Y el mensaje de quién llevan? Buenas preguntas, queridos. Pero son preguntas que nos tendrían que dar respuestas, que tendría que definir alto y claro quién es quién. Pero nosotros nos gusta el politiqueo y obviamos lo que tenemos delante de nuestras narices. Es curioso porque este hermano estaba defendiendo a una persona y su ministerio, y como que aquella persona fue despreciada y su ministerio también despreciado, ¿verdad?
pero yo y mi ministerio estaba delante de él, despreciándome, ni se daba cuenta. Qué curioso. Los hermanos de Jesús no sabían quién era. No sabían o no querían saber. Buenas preguntas, mis amados, buenas preguntas, que debería de ayudarnos a entender quiénes somos, a quién servimos, a quién obedecemos. Muchos reformadores al principiar su obra resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la Iglesia y de la nación. Y atentos, porque eso es lo que pide la Iglesia hoy. No, tranquilo, suavemente, con cuidado, no toques. Los hermanos aman, los hermanos obran, somos la Iglesia de Dios. Nosotros estamos haciendo la obra de Dios. ¿Seguro? Entonces, ¿por qué tiene Dios necesidad de enviar a nadie? Dice, esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura, llevarían de nuevo al pueblo las doctrinas de la Biblia. Y yo pregunto, ¿quién obra de esta manera? ¿Quién dirige este mundo? El enemigo. Y puede ser él, a través de sus obras, que esto sea una gran confusión. Puede ser. Pues vamos a ver lo que nos dice el texto a continuación. Porque nosotros creemos que los siervos de Dios tienen que ser así. Esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura, llevarían de nuevo al pueblo las doctrinas de la Biblia. Dice, pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos como había venido sobre Elías, impidiéndole censurar los pecados de un rey malvado y de un pueblo apóstata. No pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar. Habían titubeado en presentar. ¿De quién era este espíritu? ¿Quién les dijo que tienen que presentar un mensaje templando? Cuidado, no ofendas a los hermanos. Los hermanos hablan, aman, obran. Cuidado. Es que son bebecitos, no los toques. Pero viene el Espíritu de Dios y rompe todos los moldes. Lo destroza todo. Y empieza a construir. Y nosotros a esto llamamos obra del enemigo. ¿De quiénes somos? ¿Sabemos de quiénes somos? Dice, se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad, un escrito está, y señalar los peligros que amenazaban a las almas. Pero Gabriel, pero no les hables a los hermanos de ciertos temas. No, habla de algunos, pero de otros no. No, porque es que no puedes herir los hermanos, ni forzar su conciencia, ni... Cuidado. No les hables claro la verdad pura. No. Algunas cosillas, pero de otras no. No. ¿Y de quién sería esta obra? ¿Del Espíritu de Dios? ¿O de un falso espíritu que se le parece, pero no lo es? Dice, sin temer las consecuencias, pronunciamos las palabras que el Señor les ponía en la boca. Pero según algunos, este Señor es el Satanás. Claro, Gabriel habla lo que no está escrito. Gabriel pide a la gente porque quiere vivir bien,
En fin, de eso se trata. No se trata de la obediencia. No se trata de quién soy. No se trata en nombre de quién obro. No. Y así nos va, queridos. Así nos va. Los que están con Cristo, haciendo lo que Cristo manda, no se sienten ofendidos. En absoluto. Pero que cuando estamos en desobediencia y cuando Dios nos habla la verdad clara y pura y nos dice, está bien que tú estás pensando en ayudar a los pobres, pero es que el orden de las cosas es el que yo te digo. Y si yo te digo de por qué tiene que ser así, es con un propósito. Tú no entiendes, pero Dios sí. Dios sí. ¿O es que hay tantos mensajeros que proclaman la verdad, que están dispuestos a dejarlo todo, sin temer las consecuencias? Algunos no se atreven ni a salir delante de una cámara, o salir a hablar. A pesar de que yo he invitado una y otra vez, hagan esta obra. Es vuestra como mía. Aunque no se olviden. Para que seas un siervo de Dios, has de tener un llamado. Porque yo puedo llamarme lo que yo quiero. Yo puedo creer lo que yo quiero creer. Pero ser un siervo de Dios, llamado por Dios, esto es otra historia. Esto es otra historia. Sin temer las consecuencias, pronunciaba las palabras que el Señor les ponía en la boca y el pueblo se veía constreñido a oír la amonestación. No les quedaba otra. ¿Por qué necesitaban una amonestación? ¿Porque eran de Dios? ¿Pero qué pasa? ¿Que Dios no tiene otra cosa que hacer? Darnos una y otra vez, una y otra. Pero sí, Señor, si nosotros somos tuyos. ¿Seguro? ¿Seguro? Como lo dije antes, nosotros hacemos pecador hasta Dios. Nos está amonestando, nos está diciendo las cosas, pero no hace falta. Porque que nosotros ya estamos en obediencia, nosotros servimos al Señor. Y el Señor está pecando porque nos está considerando que no amamos, que no le obedecemos, que estamos haciendo lo que nos dé la gana y como nosotros queremos, a pesar de lo que está escrito. ¿De quiénes somos? ¿De quiénes somos? Dice, así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos. ¿Perdón? Pero si no tiene el Señor el Espíritu Santo, ¿no está Él en cada templo? ¿No está Él con cada uno de nosotros? ¿Por qué necesita escoger conductos humildes, instrumentos humildes? ¿Por qué necesita Dios eso? Que nosotros no los queremos. Nosotros tenemos que buscar, identificar, pero ¿quiénes son esta gente? Nosotros ya estamos haciendo lo que debemos de hacer, ¿no? Pero Dios dice que le estamos robando. Todos. Señor, pero si nosotros te obedecemos a ti, nosotros hacemos tu voluntad. Pero esta gente, ¿quién es? ¿Estos quiénes son? ¿Por qué necesitas tú mandar conductos humildes instrumentos? ¿Y nosotros cómo sabemos quiénes son? ¿Cómo lo vamos a saber? Si no es por escrito está difícil. Ahora la pregunta es, ¿por qué necesita, Señor, conductos por obrar por conducto de humildes instrumentos? Si somos de Dios,
No hace falta, ¿no? Estamos conectados con el Espíritu, sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Por qué nos tiene que enviar Dios estos instrumentos? No hace falta, no hace falta. Nosotros no los reconocemos. Es sencillo. Y así le permitimos al enemigo que tenga 100% del dominio de todo. De todo. Este hermano mío me decía, dice, si tu obra es de Dios, Dios proveerá. Digo, sí, correcto. Pero ¿tiene Dios un pueblo? Dios proveerá. ¿Por qué medios? ¿De los que sirven al enemigo? ¿Eso es lo que me estás pretendiendo decir? Vale, si esto es válido, entonces digo yo, muy bien. Si estos pobres desamparados y tal son de Dios y es la obra de Dios, Dios proveerá. Qué sencillo, ¿verdad? Ah, no, pero los pobres y desamparados y tal, pues hombre, son pobres y necesitan de nosotros. ¿Cuántos dioses hay? Unos tienen un Dios y otros tienen otro Dios. Para unos Dios proveerá, pero para otros proveemos nosotros. Astuto el enemigo, ¿verdad? ¿De quiénes somos, queridos? ¿A quién obedecemos? ¿A quién servimos? Dice, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo al espíritu de los que se consagren a su servicio. ¿Hay una consagración para eso? Sí. No hace falta, ¿no? Todos tenemos el espíritu y a través del espíritu, pues todos entendemos el evangelio. No hace falta. ¿Por qué tiene que enviar Dios instrumentos humildes y que se consagren, que estén dedicados a eso, ¿verdad? Porque nosotros no los queremos. Nosotros ya estamos haciendo lo que debemos de hacer. Señor, ¿cómo que te estamos robando? ¿Cómo es eso? ¿De quiénes somos, queridos? ¿Quiénes somos? Dice, los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. No, querido, Gabriel, pero no puedes decirte tú a los hermanos que no aman. ¿Pero tú quién eres? ¿Tú qué crees? ¿Cómo lees? ¿Cómo entiendes? Qué fácil, ¿no? Pero qué complicado, ¿no? Porque Dios se ve obligado a enviar sus mensajeros con su mensaje. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Y qué mensaje tenemos? Porque Dios se ve obligado a enviar sus mensajeros con su mensaje. ¿Será que estamos confundidos y no captamos? ¿Será que no estamos consagrados a su servicio y por eso no entendemos? ¿Podría ser? Dice, los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del papal, todo será desenmascarado. No, estos son teorías de la conspiración, Gabriel. Estos son teorías tuyas. Tú no puedes decir en medio del pueblo de Dios esas teorías. Esto es conspiraciones.
Nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros seguimos a Dios, nosotros obedecemos a Dios, nosotros hablamos en su nombre, obramos en su nombre. ¿Seguro? ¿Seguro? Entonces Dios es culpable aquí. Dios está desenmascarando lo que no es verdad. Crucifiquémoslo, ¿verdad? No es verdad. Nosotros estamos haciendo lo que debemos de hacer. Dice, estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Engañados, confundidos, en Babilonia, y no lo saben. Sirviendo al enemigo, y no lo saben. Gabriel, te has vuelto loco, tío. Que no amas a los hermanos. No los amas. ¿Cómo puedes decir esas cosas? No puede ser. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes, las escucharán. Admirados y confundidos, oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia. Esto es ya el colmo. Tío, tú estás loco, macho. ¿Toda la iglesia es parte de Babilonia? Que no puede ser. Tus conspiraciones, ideas tuyas, teorías que te inventas. Yo pregunto, ¿puede ser identificado este ministerio? ¿Puede ser identificado el mensaje? ¿Podemos identificar quién es Jesús, quién lo ha enviado y cuál es su mensaje? ¿Podemos identificar hoy quiénes son estos obreros enviados por Dios con un mensaje específico? Y que no hay muchos campeones que se atreven a declararlo, dentro y fuera de la iglesia, públicamente. ¿Se puede identificar quién es quién? O no estoy del todo seguro, 100% seguro, ¿verdad? Que viene a decir, no. Dice, cuando el pueblo acude a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia, ¿son esas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Y yo pregunto, ¿de quiénes son esta gente ministros? ¿Y para quién están obrando? ¿Por qué necesitan esconder la verdad? Y ese pueblo, ¿qué es lo que está haciendo con aquello que le pertenece a Dios? ¿Están apoyando una obra de Babilonia? ¿Sí? ¿Y esta obra de quién es? ¿Quién está promoviendo esta obra? ¿Lo sabemos? ¿Nos hemos preguntado? ¿O solo decimos, no, me conozco lo escrito está, no, me conozco Malaquías 3, sí, yo lo sé. ¿Sí? ¿Y qué obra estás apoyando? ¿Y a quién estás cuestionando? ¿Quién predica escrito está? ¿Y quién trata de esconder la luz? De fomentar la Babilonia. ¿No tienes ningún problema en apoyar a aquellos que están promoviendo a Babilonia en medio del pueblo de Dios? ¿No tienes ni te cuestionas a apoyar aquella obra? Tú vas religiosamente a dejar tus diezmos y tus ofrendas allí. Pero cuando Dios envía a sus ministros con su mensaje, hay que cuestionarlos y requete que cuestionarlos y acusarlos y hacer todo lo que el enemigo puede hacer. ¿Sí?
¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos, queridos? ¿A quién servimos? Dice, pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová. Pero mi pregunta es, ¿cómo llegaron hasta este punto para que en este punto exijan, así dice Jehová, pero hasta ahora no? ¿Cómo han llegado en Babilonia? No, no hay que hacer esta pregunta. Gabriel, ¿tú no amas a los hermanos? No, no hay que hacer preguntas de ese tipo. ¿Eso qué es eso? No puede ser. Dice, los ministros populares, como los fariseos de antaño, airreándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás. Como si viniese de Satanás. Pero no lo es. Pero no, Gabriel. Tu ministerio no estoy 100%. Más bien no. Tu mensaje no es de Dios. No. Esto, teorías tuyas, cosas que, ocurrencias, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer la novia? Buscar al novio, purificarse, conocerlo, para poder casarse. ¿Cómo que tú no sabes de quién es este ministerio y cuál es su mensaje? Pero sí estás presto en acusar, en desconocimiento, ¿verdad? Dice, los ministros populares, perdón, si viniese de Satanás, se incitarán las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que los proclaman. Entonces Dios se queda con este pueblo que dice Dios proveerá. Lo que pasa es que ese Dios que tiene ese pueblo, a esos ministros no provee. Porque estos ministros traen un mensaje como si viniese de Satanás. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y atentos, porque Dios nos dice, nos da las migas de pan, ¿verdad? Para que podamos identificar quién es quién y quién habla en nombre de quién, ¿verdad? Y dice, Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. Claro, el pueblo tiene que estar engañado. El pueblo tiene que apoyar esa obra, ese ministerio del enemigo. El ministerio de Cristo bajo ningún concepto. El asunto es que el enemigo sabe quién es quién. La pregunta es si nosotros sabemos quiénes somos y a quién servimos. Dice, el poder que acompaña la proclamación del mensaje solo desesperará a los que se le oponen. Pero Gabriel, que no, o sea, tú no puedes hablar del dinero, porque este es nuestro. Así, pues ya entiendo un poquillo más. Entonces no es de Dios. Por eso tenemos ese problema tan profundo, ¿verdad? Por eso no entendemos las escrituras. O igual nos pasa como a los hermanos de Jesús. No queremos saber ni reconocer quién es, ¿verdad? El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños.
Y yo pregunto, ¿esta gente sabe lo que está haciendo? ¿Sabe a quién está sirviendo? Dios dice que sí. Habla Dios, ¿eh? Habla Dios. Nadie más. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz. Gabriel, bajo ningún concepto subirás a este púlpito para predicar tus teorías. Esas teorías hay que matarlas. Bajo ningún concepto puede estar en medio del pueblo de Dios. Esto no puede ser. ¿Quiénes somos? ¿A quién servimos? ¿Podemos saberlo? Dice, por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión. No estoy por 100% seguro. Vamos a ser relativos, políticamente correctos. En fin, no sabemos de dónde es. Pero nosotros somos de Dios. Y tenemos el Espíritu de Cristo. Pero no sabemos de dónde es ese mensaje. Ni ese ministerio tampoco. Qué tremendo, queridos. Proclamando haber salido de Babilonia, pero estar en Babilonia y lo peor, ni siquiera darse cuenta. Es lo más terrible, queridos. Ni siquiera darse cuenta. La Iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil, y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido. La ley será invocada contra los que observan los mandamientos. La ley será invocada contra los que observan los mandamientos. Y estos no son la Iglesia, queridos. No, queridos, no. Este es el remanente final, que será un puñado de gente. Un puñado de gente, no más. Un pequeño remanente, porque la iglesia está en Babilonia, queridos. No nos confundamos. Dice, se los amenazará con multas y encarcelamientos, a algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe, pero su respuesta constante será la misma que la de Lutero en semejante trance, y la mía igual. Pruébesenos nuestro error por la palabra de Dios. Pero esto implica conocer. Cuando no se sigue la obra de este ministerio, está desconocida. Solo, como digo de siempre, escogemos de aquí alguna poquito y de aquí para allá y del otro lado, porque lo que necesitamos es acusar, condenar, no saber, no estar tan seguros, ¿verdad? Pruébenos nuestro error por la palabra de Dios. Los que serán emplazados ante los tribunales defenderán enérgicamente la verdad. Y algunos de que los oigan serán inducidos a guardar todos los mandamientos de Dios. Así la luz llegará ante millares de personas que de otro modo no sabrían nada de estas verdades. Gabriel, tú y tus teorías, tío. Nosotros somos pueblo de Dios. Nosotros servimos a Dios. Pero estas personas no saben nada de la verdad. La desconoce, queridos. Porque sus ministros les esconde la luz. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué necesitan de este pueblo para mantenerlo en oscuridad? ¿Qué quieren de ellos? Pero no nos cuestionamos cuando tomamos lo que es de Dios y se lo entregamos directamente a Satanás, que está dirigiendo Babilonia, toda Babilonia. Ahí no cuestionamos nada. ¿Quiénes somos, queridos? ¿Quiénes somos?
Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad. ¿No fueron qué? Santificados por la obediencia a la verdad. No, pero si nosotros tenemos que apoyar obras que están mucho más lejos, que en su tiempo no hicimos lo que deberíamos de hacer y por eso preservamos buen nombre y, en fin, se nos consideran y tal, ¿verdad? Y así funcionamos, queridos. No fuimos santificados por la obediencia a la verdad. Cuando se nos presenta la verdad, la ignoramos, porque no es conforme con nuestras teorías. Nos hemos amoldado tanto a Babilonia, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos es tan desconocida mientras proclamamos que la conocemos. Y de este modo nos encontramos al final del tiempo entre los que Ezequiel 9 nos señala. No fuimos santificados porque desobedecimos la verdad, desconocemos al Señor, ni como obra, ni por medio de quién y de qué, pero pretendemos ser pueblo de Dios y que se nos tenga en consideración, ¿verdad? Y por el otro lado, decimos que nosotros podemos tomar lo que es de Dios y entregárselos a los pobres, obras benéficas y cosas por el estilo. Queridos, los diezmos son para Cristo. Las ofrendas son para otras cuestiones. Pero los diezmos son para Cristo, para su obra, su ministerio. Está escrito. No contamos lo que nos gusta y dejamos de un lado lo que no nos gusta. Por eso Dios no tiene un pueblo, ¿verdad? Perdonadme un momento. Lo siento, llegó un paquete en la puerta y tuve que atender. Bien, dice, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Y yo me pregunto, ¿esta gente será consciente de esta obra tan perversa? No, queridos, porque como no se han santificado en la verdad, desconocen la verdad y tienen ideas del mundo. Y por eso pasan a estar en la oposición, obrando contra Dios, sin saber. Dice, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de la prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Y eso nos pasa, mis amados. Sin saber, estamos apoyando las obras del enemigo, mientras creemos servir a Dios. Dice, hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas.
¿Saben lo que están haciendo? ¿Lo saben, queridos? ¿Saben a quién sirve? ¿Lo saben? No lo saben, pero que no se han santificado en la obediencia a la verdad. Ellos están con la mayoría. Están con la mayoría, con ideas de hombres, no con un escrito está. Dice, se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Dice, cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Tipo antitipo con Jesús. Crucifícalo. Da igual que los informes son falsos, que da igual que no hay acusación real, no importa. Crucifícalos. No les queremos. Qué verdad clara, pura, sin contaminación. No queremos. Nosotros ya tenemos. Por esto, pero sabemos de dónde es, sabemos quién es, lo conocemos. Ningún profeta es profeta en su casa, en su pueblo, en su país. Porque creemos saber quién es. Ese es el problema. Dice, en aquel tiempo de persecución la fe de los siervos de Dios será probada duramente. Y de eso os estoy hablando, queridos. De eso estoy hablando. La fe está probada, pero no lo sabéis. Vosotros creéis conocer, pero no lo sabéis. No sabéis. No sabéis cuáles son mis problemas. No sabéis los ataques del enemigo. No sabéis. Y yo trato de no hablarlos. Pero uno trata de aguantar. Y llega un momento cuando dices, Señor, hasta aquí. Y no puedo más. Pero el Señor dice, tú sigue. Sigue, ya queda poco. Tú sigue. Dice, proclamaron fielmente la amonestación mirando tan solo a Dios y a su palabra. Pero esta obra nos es desconocida a nosotros, queridos, porque nosotros queremos ser populares. Nosotros no queremos que nos vean raros ni cosas por estilo. No. Que mirar solo a Dios y solo a su palabra. Esta gente son estrechos de mente, son raros. No puede ser. Dice, el Espíritu de Dios cobraba en sus corazones, les constriñó a hablar. Y eso es lo que me pasó hoy. Yo dije que este año no puede ser ninguna. Pero el Espíritu de Dios dice, tienes que hablar. Tienes que hablar. Y Gabriel se traga las palabras y dice, como Jesús en Getsemaní, que se haga tu voluntad, no la mía. Tu voluntad, mi vanidad, mi orgullo, mi imagen, mi basura. Esto es basura. Esto es irrelevante. Entonces me trago mis palabras y voy. Señor, heme aquí. No hay más. Sin comentarios. El Espíritu de Dios cobraba en sus corazones, les constriñó a hablar. Estimulados por santo celo e impulso divino, cumplieron su deber y declararon al pueblo las palabras que de Dios recibieran sin detenerse en calcular las consecuencias. No consultaron sus intereses temporales, ni miraron por su reputación o sus vidas, sus necesidades, sus pruebas y los ataques del enemigo. No miraron. Ellos siguieron. Lloraron, se quejaron, gritaron, se arrodillaron, le pidieron a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? Pero siguieron. Y eso para vosotros, esto es desconocido, queridos. Esto es desconocido. No lo sabéis. Por eso os digo, cuando hago una afirmación,
Dios me dejó la vara de medir. Por los frutos los conocerás. Ellos dirán que son mi pueblo, yo te digo que son ladrones. Eso es lo que te digo yo. Y así de claro. Y mi trabajo es reclamar y poner la verdad en su sitio correcto. Escrito está. No me importa lo que tú crees de mí, no me importa lo que tú crees de este ministerio. Lo único que me importa es, ¿está escrito? Hablar. ¿No está escrito? A callar. Así de sencillo. Sin embargo, cuando la tempestad de la oposición y del vituperio estalle sobre ellos, algunos consternados estarán listos para exclamar, si hubiésemos previsto las consecuencias de nuestras palabras, habríamos callado. Y ya os lo dije tantas veces, la gana que tengo yo de bajar la persiana y callarme. Pero el Espíritu de Dios no me deja. Dice, Gabriel, te tragas tus palabras y sigues. Porque este pueblo necesita la amonestación. Si no, perecerán. Perecerán. Dice, Satanás los asaltará con terribles tentaciones. No, pero a Gabriel no. Este pide porque Gabriel vive en España no se vive mal. Entonces, este tío está llorando porque se quiere comprar algún jet o algo, ¿no? Queridos, ¿Satanás todavía existe? ¿Lo tenemos claro? ¿Sabemos cómo obra? Porque a mí me da la sensación que no. Por eso os digo que vosotros no estáis en mis zapatos. No me entendéis. Y yo grito lo justo. Pero no sabéis las discusiones que tengo con mi mujer. A veces tontamente y le digo, ¿por qué le permitimos al espíritu del enemigo que nos haga esto? Luego nos contamos, lloramos, pedimos perdón y tratamos de seguir. Pero constantemente el enemigo viene con todas las tonterías del mundo mundial. Cuando menos te lo esperas, tranca, ahí viene. Y dice, pero ¿qué pasa aquí? Buena pregunta. ¿Por qué pasa esto? Porque al enemigo no le gusta este mensaje, ni este ministerio. Y ya lo veis. Es raro. Yo os voy a enseñar ministerios que empezaron detrás de mí y están por delante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Es vuestro trabajo y vuestro deber identificarlo. Hay gente, y no quería poner mensajes aquí, pero hay gente que me dice, Gabriel, yo creía saber el Evangelio, pero desde cuando te escucho a ti, yo entiendo el Evangelio, mi vida es otra. Hay mensajes, no uno ni dos, muchos. ¿Pero para qué? Para vanagloria personal, no me interesa. Esos frutos los tiene que recoger Cristo. Mi trabajo es sembrar, sembrar, sembrar y aguantar los impistes del enemigo. Y por eso digo, no me amáis. Yo no soy vuestro prójimo. Por eso lo digo, por los frutos, no por otra cosa. Y podía demostraros, podía traer la cuenta para que veáis. Mucha gente piensa que yo vivo de vuestros diezmos. Esto es falso, queridos. Esto es falso. Desde el mes de agosto hasta este mes de diciembre, no pasan 1.000 euros la ayuda que este ministerio ha recibido. Desde el mes de agosto hasta la fecha. No pasa de 1.000 euros. Y lo puedo demostrar con la cuenta. No lo voy a hacer. ¿Para qué? Si yo ya lo sé cuál es esto, pero podía hacerlo. Desde el mes de agosto hasta aquí, que son 6 meses, ¿no? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 5 meses. 5 meses, 1.000 euros. No llegan.
¿Se vive de esto? Queridos, no cubro ni los gastos de este ministerio. No cubro ni los gastos de este ministerio, pero de lejos, pero de lejos. Por eso os digo lo que os digo. Dice, la obra que habrán emprendido parecerá exceder mucho sus capacidades. Los amenazará la destrucción. No, pero esto con Gabriel no es. No, a Gabriel esto no le pasa. Le pasarán a otros, no, pero a Gabriel no. Está profetizado, pero... Dice, el entusiasmo que les animará se desvanecerá. Sin embargo, no podrán retroceder. Pero desanimado, llevo mucho tiempo diciendo que estoy cansado ya. Estoy cansado ya de pelear como Don Quijote, ¿no? Con enemigos imaginarios. Estoy cansado ya. Preguntándome, pero Señor, ¿qué sentido tiene todo esto? Tanto esfuerzo, tanto trabajo, ¿para qué? Para esos unos poquitos. Y luego Dios me recuerda que esos poquitos son el verdadero pueblo de Dios. Esos muchos no les pertenecen. Ellos pueden creer muchas cosas, pero por los frutos, no, queridos, no. Dice, y entonces, sintiendo su completa incapacidad, se dirigirán al Todopoderoso en demanda de auxilio. Recordarán que las palabras que hablaron no eran las suyas propias. Y vuelvo a preguntar, ¿este ministerio es de Dios? ¿Habla sus teorías, inventos, historias? ¿O está escrito, mis amados? ¿Se puede identificar si esta obra es de Cristo o no? ¿O es más fácil crucificaré? Crucificaré, ¿este quién es? Dios había puesto la verdad en sus corazones y ellos, por su parte, no pudieron hacer otra cosa que proclamarla. Y ahora volver a la pregunta, queridos. ¿Está proclamando este ministerio el mensaje final de Dios? ¿Sí o no? Os recuerdo que en la descripción de este vídeo los comentarios son activos. Necesito que seáis valientes. ¿Es este ministerio proclamando el mensaje final de Dios? ¿Sí o no? Monosilábico. Dejadme el mensaje. Y así sabré para quién y por quién estoy sufriendo y trabajando. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis, y iluminará la tierra con su gloria. Les ruego a nuestro Dios, mis queridos hermanos, que nos envíe su Espíritu, que nos ayude, que hagamos una introspección seria. ¿Quiénes somos? ¿A quién servimos? Tanto yo como vosotros. Podemos identificar la verdad por lo escrito está, y por los frutos los conocerás. Les deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.